llamada para adoración de Mainta, tawag no hanya en Salmo 1. Bendicionada e gente que no takana den consejo de malvado nang. Ni tapara den e caminda de pecador nang. Ni ta sinta riba estul de bofonador nang. Ma su delícia ta den e lei de Senhor. E den su lei e ta medita de dia e a noite. E ele ta maneira palo plantar e canto de corrida na de água, que ta dona su fruta na su tempo, e su blate não ta marchita. E turlo que ku ehasi ta prospera. Ma não ta sina que malvado nang ta maneira bagas que viento ta supla vai kune. Pensei, den e juicio e malvado nang lo no queda para mi pecador nang den e assembleia de justo nang. Pasobra, Senhor, conhecer e caminho de e justo nang, ma e caminho de e malvado nang lo perecer. Amém. Nossa doxologia para mainta da majestade. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Aquí, Señor, ante tu presencia, Señor, estamos tus hijos para adorarte y alabarte y donarte gloria y honra. Invocamos tu presencia para que estés en medio de nosotros, Señor, en este culto. Que sea bendecido por ti y que todos salgamos, Señor, bendecidos y llenos de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lá nos abrimos ang bukinang na himno de 5, Mi Criador e Rei. Oh
Nós apresentamos, me quero de bom bem na cada de nós romanos e nosso amigo tá de visita com nós ainda. Vou para escolher para botar qualquer outro sítio, pero vai escolher para estar dentro da casa do Senhor. Sentimos na casa e desfrutar de nosso programa, que nós temos ainda para oferecer. Cada de vós não, quando você sai aqui não, lo você sentimos bendicionar, ante comida espiritual, como mestre de movida. E também nós que desejamos também que nós deriva em mídia social, que não também porta junto conosco, está contento para você estar junto conosco e que Deus também pode bendicionar você ricamente. Nós te chamamos hoje não adiante para recolher a ofrenda. de Mateo capítulo 25, versículo 4. Mas sobre o reino de cielo, da maneira um homem que também faz viagem para inteira leu e que a chama seu escravo não e a entregar na sua propriedade. Que palavra não aqui nós também em oração. Santificar agora e para toda a eternidade. Oh Senhor, nesse momento não aqui nós está bem tempo. Se acabou, Senhor. Tata sabendo que não tem nada bom de nós, pero nós te pedimos, Senhor, que abo te lava nós, limpia nós, e Senhor, dona-nos coração aceitável na abo. Ajuda-nos, purificar-nos, Tata. Oh Senhor, nós está débil, tá pensei nós está bem, se acabou. Pessoal, de Deus na rei de reina. O Tata, nesse momento, aqui, Senhor, nós te pedimos uma bendição para nossa igreja. O Senhor, tem membro não está malo. Tata, que bom man, misericordioso, amoroso, curitativo, tá que cada de nós ave mainta, Senhor. E Tata, nós tem também, que tem tristeza, tem dolor.
O Senhor, bota visitar, bota consolar, bota sana, Senhor. Bota alimentar também. Danke, Tata. Nós te pedimos também para nós, pastor de nossa igreja. O Senhor, que vou bendicionar de maneira mais especial junto com sua família. Tu nebo força, Senhor. O Tata de amor, ajuda-nos, que dia tras dia, Tata, que nós sabe de wak, arriba aboso, e não wak rende. O Senhor, ajuda-nos, que nós vamos buscar com internos coração. Bendicionar a igreja, ainda bendicionar o orador, Senhor, de três boas palavras. E não está bem de nós, está bem de bom. Está junto com ele, Senhor. Danke para tua bendição, que bahasi para nós durante a semana. E que o áudio está bom dia santo, que vai pôr banda, que nós sabe, Senhor, de ter ele santo. Danke, Tata. Danke para escutar nossa oração. Queda conosco. Nós te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Santo Espírito, fiel celestial, queda aqui e llena-nos com amor. Nós te adoramos a tu nombre, sin tu amor nos da vida como ti, Amém. Nos predicadora de Avimenita, da hermana, bienvenida. La nos donet atento atención, sino que es por 13 palabras que el aguardo inspirador del Espíritu Santo. Un buen día, iglesia, un feliz sábado. Hoy la predicación va en completo español. Amén, muy bien. Espero que si alguna persona no comprende idioma, que yo sé que todos lo comprenden, pues puedan tener a alguien a su lado que pueda traducir para ustedes. ¿Bien? El título de la predicación de esta mañana se titula ¿Tienes algún talento? La hermana ya levantó su mano, sí. ¿Hay algún hermano que pueda acercarse a ella y pueda ayudarle, por favor? Gracias, Michelle. Michelle comprende español bien. Sí, el título es ¿Tienes algún talento? Nos cuenta la historia de un muchacho que él estaba, muchos jóvenes estaban trabajando o estaban esperando a alguien para que los contratara para trabajar. Y el dueño pasaba constantemente y reclutaba a algunos de estos jóvenes para ir a trabajar en su finca. Cada vez que él veía a este joven le preguntaba, bueno, ¿qué todavía no te han contratado para trabajar? Y él le contestaba, duermo tranquilo en noches de tormentas. Y entonces pasaron las 6 de la tarde, más horas, y todavía no ha sido contratado. Así que el menel aquí, el hombre aquí, decidió contratarlo y llevarlo a su casa para trabajar. Luego ocurrió que, con las tormentas que ocurren aquí, ¿verdad? Que cae mucho aguacero, mucha agua, y el Señor tenía graneros con caballos, bestias, también él guardaba la paja para los animales, todo eso. Y llegó la tormenta.
Y el hombre se levantó a medianoche, completamente azorado, pensando que todo lo que había, posiblemente las ventanas estaban abiertas, o los caballos se le habían ido, o cosas por el estilo. Así que él va donde el muchacho, le toca la puerta de su cuarto, y el muchacho dormía roncado, completamente tranquilito. El hombre va allá, se pone una capa, y sale a ver su granado, a ver si el lugar donde estaban las pajas, las de los caballos y eso, estaba derechado, a ver si los caballos estaban en su lugar, las otras bestias. Y resulta el hombre se dio cuenta, todo estaba en completo orden. Nada de las ventanas se abrían, todo estaba tapado, las bestias estaban tranquilas en sus establos, todo estaba muy bien. Y él allá llega a la casa, todo mojado, todo empapado, sus pies todos llenos de lodo, y va al cuarto del muchacho y abre la puerta. Y el muchacho estaba durmiendo completamente tranquilo y relajado en su cama. Ahí el hombre comprendió las palabras que le decía cada vez que le preguntaba: yo duermo tranquilo en noches de tormentas. Así nosotros también podremos dormir tranquilos en noches de tormentas. Dios nos ha dado, ¿verdad?, un talento. Según la Biblia y según el versículo de la Biblia que leímos, ¿verdad?, vemos que en el Nuevo Testamento el talento, ¿verdad?, significa dinero. Pero hoy en día, ¿tendrá otro significado esa palabra? Talento, ¿tendrá otro significado hoy en día para nosotros? Veamos el video donde habla del origen del talento. Vamos a tener un menel que nos va a explicar el origen del talento. Escuchemos. La explicación del origen del talento, ¿verdad? En el tiempo antiguo trataba sobre una moneda, hoy en día trata sobre las habilidades que tenemos cada uno de nosotros.
Recuerdo que durante los Pathfinders, ¿verdad?, que yo decía los Pathfinders aquí, había uno de los muchachos que tenía una destreza sumamente importante. Nosotros tenemos que dar clases de Biblia, ¿verdad?, dentro de los Pathfinders. Y cada vez que nosotros presentábamos un tema, él tenía algo especial que decir, algo completamente para añadir una nota más adicional de conocimiento. Y eso era una peculiaridad, o sea, un talento que él tenía. Pero ese talento que tenía se debía a que él tenía el hábito de leer. Como todos sabemos, la Biblia dice que el que lee la palabra de Dios se vira sabio. Pues de la misma manera, este joven tenía esa destreza, esa habilidad, ese talento de que cada tema que tú presentabas, él tenía un argumento más adicional para añadir para el conocimiento de cada uno de nosotros. También conozco a otro muchacho que él tocaba música, o sea, comenzó a tener clases de música, de piano y de guitarra. Y yo notaba que este niño, a pesar, como todos sabemos, los músicos tienen que leer las notas para tocar, pero él tenía la habilidad, como decimos nosotros, de oído, que él no solamente tocaba de notas, sino que él escuchaba alguna música, un cantica, y él podía sacarlo de oído. Y él mismo sacaba a veces las notas y la música fuera en piano o fuera en guitarra. Pero había un detalle importante en ese I. También estaba la herencia. Sus mayores eran músicos. O sea que de la herencia ya también venía el don que él tenía de la música para tocar y sacarlo también de oído. O sea que podemos notar que las habilidades, las destrezas y los talentos podemos tenerlas también, o cuando nosotros las desarrollamos, sea que estudiemos o sea que viene por un don natural de nacimiento, como decimos nosotros, por la herencia. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia respecto a los talentos y los dones? Vamos a leer, ¿verdad?, Romanos capítulo 12, versículos de 6 al 8. Y mientras leemos, nosotros mismos vayamos analicemos cuáles de estos talentos o dones está presente ya en nosotros. ¿Sí se escucha? ¿No? Y también por 1 Corintios leemos también 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11. Mas cada é manifestação de Espírito tawag de donar na bem-estar de tudo. Pastor, tawag de donar é palavra de sabedoria do Espírito e outro é palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito. Ok, vemos diferentes, según la Biblia, vemos diferentes talentos y dones que nosotros podemos obtener. Ahora, si podemos analizar, en el versículo en Mateo 25, ¿verdad?, versículo 15, cada uno tiene una palabra específica que podemos jalar atención, se llama capacidad. Dice que cada uno de esos talentos fueron dados según la capacidad que nosotros teníamos.
En el versículo de Romanos 12:6 dice, según la gracia que nos es dada, o sea, la gracia, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Y en el 1 Corintios 12:7 dice, según la manifestación del Espíritu. O sea, que cada uno de estos textos está dando a conocer que cada una de las habilidades que nosotros tenemos ha sido dada conforme el Espíritu y el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante los talentos, los dones, las habilidades que Dios nos ha dado? ¿Tenemos nosotros alguna obligación para con ello? Leemos en la revista de Ellen G. White, Review and Herald, del 1 de mayo de 1888, dice, la obligación y la responsabilidad están en proporción a los talentos que Dios concede a cada uno. No hay un solo seguidor de Cristo que no tenga un don peculiar o especial para usar y del cual es responsable ante Dios. Así que, según estamos viendo, cada uno de nosotros tenemos un talento. Dios nos ha dado una capacidad, una habilidad para trabajar con él. Pero tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, ante Dios de usar estos talentos para su obra y su honra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar estos talentos, estas habilidades o estos dones? ¿Sentados? No, ¿verdad? Analizar número 1. Tenemos que evaluarnos nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos, me gusta, por ejemplo, hay personas que les gusta trabajar en la cocina. Ese es un arte, es un don. Pero también las personas que quieren seguir más en este desarrollo de la cocina, ellos van y toman cursos de cocina, otros van y toman cursos para hacer bizcochos, bolos o tortas, ¿verdad? Y ellos se van desarrollando, aparte de esa habilidad y de ese gusto que ellos tienen, buscan otras maneras para desarrollar su talento más todavía. Otra manera en que nosotros podemos desarrollar nuestro talento es a base de nuestros temperamentos. ¿Quién me puede decir cuáles son los 4 tipos de temperamento que tenemos? ¿Alguna persona sabe los temperamentos? ¿Quién me puede decir alguno de ellos? Ajá, ¿quién? Sanguíneo, colérico, ¿cuál es el otro? Melancólico y flemático. O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos. Y regularmente, según los estudios, cada uno de nosotros tenemos los 4 temperamentos. Pero hay uno que se desarrolla más y hay uno de dos que le sigue que se desarrolla más tanto. Pero todos tenemos 4 temperamentos. A base de esos temperamentos, ¿verdad?, nosotros también podemos desarrollar y podemos sacar cuáles son las habilidades, los dones y los talentos que tenemos. Hay algunas personas, no sé si les ha pasado a ustedes, que yo les pregunto, oye, hermana Ismay, ¿cuál es su talento? ¿Cuál es su temperamento? Y ella así me sorprende y me dice, no, es que yo soy de Cáncer. No, es que yo soy de Capricornio. O yo soy de Géminis. No, mucha gente que están confundidas en ese temperamentos son los 4 que dijimos: sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, y no basados riba astros, ¿verdad?, o astrología. Así que otro de los métodos que nosotros podemos desarrollar nuestros talentos es, 1, analizando nosotros mismos qué nos gusta, y 2, ver el temperamento para complementar ese Y si aún todavía tú no sabes cuál es tu talento, no sabes cuál es tu don, si todavía tienes dudas respecto, Señor, ¿qué don yo tengo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda en cuanto a su talento,
ore a Dios para que lo guíe y asignará su obra. Dios nos ha dicho expresamente que ha colocado a cada persona en su puesto. O sea que Dios nos ha dado los talentos. Muchas personas dicen, es que yo no tengo talento, no, yo no sé qué hacer, pero ahora todos aquí, y también los que están en media, ¿verdad?, saben que todos, Dios nos ha dado a todos un talento, una habilidad para trabajar para Él. Ya que Dios nos ha dado los talentos, y sabemos cuál es nuestro talento, cómo nosotros podemos desarrollarlo, como el dueño de la finca le dio 5 talentos a su siervo, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, cada uno conforme a su capacidad, ¿verdad que sí? Pero al final, ¿qué él vino a hacer? Cuando llegó el dueño, ¿qué él vino a hacer? Él vino a arreglar cuentas. Él vino a ver cómo esos talentos que él había dado al de 5, al de 2 y al de 1, que ellos habían hecho con ese talento que Él les dio, que Él les repartió, ¿verdad que sí? Pues de la misma manera, Dios también viene a arreglar cuentas con nosotros. Porque esos talentos que Él nos ha dado son talentos que Él nos ha dado para nosotros utilizarlo para su obra. Y nos ha capacitado y nos ha ayudado a capacitarnos para eso. Nos dice toda la familia de Dios está incluida en la responsabilidad de usar los bienes de su Señor. Cada persona, desde la más insignificante y desconocida hasta la más importante, es un agente moral lleno con capacidades para las cuales tiene responsabilidad ante Dios. Las capacidades espirituales, las mentales, las físicas, la influencia, la posición, las posesiones que Dios nos da, los afectos y las simpatías, todos son talentos preciosos para ser usados en la causa del Maestro, y cuyo fin es la salvación de las personas por las cuales Él murió. O sea que Dios viene a arreglar cuentas para con nosotros. Y cuando Él venga, el que conoce los dones que nos ha dado a cada uno de nosotros, Él nos va a preguntar, bienvenida, ¿qué tú hiciste con el don que yo te di de? O hermana Costa, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Y nosotros tendremos que darle una respuesta a Dios. Como vimos en las parábolas de los talentos, cuando Él hizo sus cuentas y preguntó a sus siervos qué habían hecho con ellos, el de 5, ¿qué contestó? ¿Él vino con nada? Hermano Juan, ¿qué dijo el que trajo 5 talentos? Exacto, él trajo 5 más, ¿verdad que sí? El de 2 talentos, ¿qué hizo? También lo mismo, Señor, tú me diste 2 talentos, te traigo uno, o sea que le tenía 4. Y el de 1, cuando le preguntó, ¿qué él hizo? Señor, yo el que no sabía qué iba a hacer, pues vine y lo enterré en la tierra. Pues de la misma manera tenemos nosotros 2 respuestas. Dios tiene 2 respuestas para nosotros. Una de las respuestas, ¿verdad?, la leemos en Mateo 25, 21, hermana Costa. Mateo 25, versículo 21, tenemos una primera respuesta de la que Dios nos puede dar. Y en el Mateo 25, 29 tiene una de 2 respuestas. Ahora nosotros vamos a ver cuál en esas 2 respuestas Dios puede darnos una contestación. Mateo 25, 29. 21 primero, versículo 21. 21. Ups. Sí, 29, ¿no? No, es capítulo 25, versículo 21. Te tiene hoy. Sí. 21. Sushon avise
Hopi bom, mi bom e fiel escravo. Botava ta fiel em pouco cos, lo me encargava com hopi cos, drenta toma parte de gozo de bochón. 22. El 29, versículo 29. Tavisa, pa sobra na cada cutim, lo guarda do na mais. E lo tem na abundância, mas for de esum que não tem, hasta lo que tem lo guarda quitar for de je. Bien, vemos aquí las dos respuestas que Dios puede tener para los dones, habilidades, talentos que Dios nos ha dado. O una puede ser que Dios nos felicite, buen siervo fiel, por cuanto has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. O nos puede decir, lamentablemente, do el que no hiciste tu talento, no los utilizaste como yo, Dios, esperaba, te lo quitaré y se lo daré a otra persona. Y aún lo que tienes, te será quitado. Esperemos con la ayuda de Dios que, conscientes de los dones y los talentos que Dios nos ha dado, que nosotros vamos a desarrollar para su obra, ¿verdad? Cuando Él nos pida cuentas, Él pueda decirnos, ¿verdad?, una de estas dos respuestas. Y que yo sé que la más que nosotros deseamos es, buen siervo fiel, por cuanto has sido fiel, entre en el gozo de tu Señor. Para resumir, todos tenemos un talento que Dios nos ha dado. Hoy salimos completamente convencidos de que todos tenemos, aunque sea un talento. 2, tenemos que descubrir ese talento que Dios nos ha dado. Y si por casualidad tenemos dudas, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que nos guíe. Muy bien, hermana Swinda. Orar a Dios para que nos guíe y descubramos cuál es el talento que Él tiene para nosotros. 3, desarrollar ese talento. Una vez descubramos cuál es el talento que Dios tiene para nosotros, vamos a desarrollarlo. Leer, buscar cursos, lo que sea, para que ese talento que Dios nos ha dado, podemos ponerlo mucho más mejor, no solamente para que seamos hombres de bien afuera en la comunidad, sino también para que seamos hombres de bien y poner esos talentos que Dios nos ha dado para su obra. Número 4, recordemos que Dios nos va a pedir cuenta de esos talentos que Él nos ha dado, ¿verdad? Y que recordemos que esos talentos pertenecen exclusivamente a Dios. Nosotros somos sus mayordomos. Nada de este mundo, nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Todo pertenece a Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, recordemos, va a ser para su honra y para su gloria y para su servicio. Para finalizar, permita a Dios que su poder convertidor se sienta en toda esta gran congregación, o que el poder de Dios descanse sobre tu pueblo. Lo que necesitamos diariamente es piedad. También necesitamos escudriñar cada día las Escrituras y orar fervientemente que el poder del Espíritu Santo nos haga idóneos para ocupar nuestro lugar en su viña. Ninguno está preparado para educar y fortalecer a la iglesia a menos que haya recibido el don del Espíritu Santo. El Señor nos ayude a que en esta mañana salgamos bendecidos, hayamos salido llenos de gozo, de conocimiento y sobre todo para los dones y los talentos que Dios nos ha dado, los pongamos para su obra, para su gloria y su honra. El Señor les bendiga. Amén.
Nos que agradecer, hermana, bienvenida, con el bonito mensaje que ela trouxe para cada de nós. Deus abençoe a cada de nós com talento, com dom, pero nós precisamos ora para usar. Para nós ser a nosso serviço, nós pedimos nossa irmã balanta para nós a nossa cantica de clausura está 572. Dune turno maestro 572. Tu ne mejor maestro, tu ne pones momento, tu ne y vaya verdad, Cristo adoró en el valente tú eres el varón de emoción, tú eres mejor como ti, tú eres mejor maestro, amén, tú eres mesmo voluntad, alma não vamos brigar, briga sempre a verdade. Tu ne mejor maestro, tu ne pones corazón, tu ne provemos servici, consagra tu lo demás. Tu dai la voluntad, lo suyo es adorar. Ansioso eta passivo, tu ne mejor como ti, tu ne mejor, si tu ne pones voluntad, tu alma brinca sempre a verdad. Tu ne mejor maestro, nada hagas tu amor, gloria nadie la abandona, ella llega para salvar, ella entrega manos cosas, fuori mi casa salvanos. Tu derrate alabanza, tu eres mejor como ti. Tu ne mejor maestro, tu ne pones voluntad, tu alma nos brinda y brinda sempre a verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí nuevamente queremos darte gracias, Señor, por el estudio de tu santa palabra. Que todos hagamos, Señor, convertidos y convertidos, transformados, Señor. Que cada talento que tú nos has dado lo usemos para tu gloria, para tu honra y para que otros también puedan venir a la salvación de Cristo Jesús. Ahora despídenos, Señor, con tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nós queremos recordar nossa irmã que já sabe agora tem serviço e nós está invitado cada de nós irmãs para experienciar a Santa Cena que nós temos já sabe. A igreja está começando 8 horas em ponto.
Prometo que nós vamos doen um pa bem especial cantando Happy Birthday. Nós vamos sei dorfte. Mita busquele, perso nós canta mi Mirele si, no nós canta nos cantica final. Ok, nós canta nos final response, dia de Elias. Não te mirei. Ismael também assim, oh, ok, não, eu era assim, Ismael anda para. Não, irmã, não bisa a mim, mas eu vou com o nome aqui riba, sorry. Nós está contente para sombra romano de nossa família. Assim, awe. Agora nós canta Happy Birthday to you, may the good Lord bless you. Acho que bien. O braço também disse aqui. Eu assim nos faz.